programa Guayaco Play. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Todo muy bien, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo está Jaime? ¿Cómo está Pedro? Hola, ¿cómo estamos, Pedro? Alejandro. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias por venir. Bienvenido de vuelta. Los hemos extrañado. Muchas gracias por Estamos, venir. siempre tratamos de venir, pero también otras obligaciones nos impiden un poco. Pero todo es cuestión de organizarnos, ¿no? A veces usted. Así es, bueno. Gobierno de la República del Ecuador. El encuentro pandórico. Lo que tenemos todavía es república. Lo que todavía es de República. No, el reencuentro con la mala educación, con el mal sistema de salud, cero inversión en la población en realidad. Volvemos a los problemas de que no hay sistema. Volvemos a la época de los tramitadores. Hartísimos tramitadores por la CNE para poder sacar tu... Bueno. Sí. Tenemos aquí en el programa de hoy declaraciones del señor Lasso, que para mí está en el mundo de Oz, posiblemente así como el hombre espantapájaros. Dice que logramos sacar de la pobreza a 750,000 ecuatorianos y crear 350,000 empleos adecuados en el primer año de gobierno. Todavía no lo sé, hay que ver también las cifras de lo que diga el IES, de cuántas personas están otra vez aportando. Pero en fin, bueno. Caso seguridad. En riesgo país, como lo hemos conversado anteriormente en otros capítulos, ya no se habla de nada de estas cuestiones. Matan a las personas en los mismos moles, en los moles, en la boulevard, en cualquier calle. No respetan absolutamente nada. Los turistas, ¿ustedes creen que han de querer venir acá a Ecuador sabiendo que andas caminando, conociendo lo que es el malecón y te puedes salir un balazo? Estamos en alerta nivel 4, por si acaso. ¿Cuánto? Nivel 4. Nivel 4. En Estados Unidos, Canadá. Sí, advierten a turistas que no visite, güey. Que no lo considere como destino turístico. No lo ocupe como es. destino turístico. Y nivel 4 es el más alto ya en temas de seguridad, ¿no? Nivel 4. Claro. Se te dicen, oye, si vas para allá, tengas las consecuencias. Está por tu cuenta. Así es. Sí. Si eres valiente, eres audaz, aviéntate a Ecuador entonces, a Guayaquil O específicamente. sea, realmente, y yo he escuchado comentarios así de personas que viven fuera que dicen lo mismo, ¿no? Acá ya la imagen que se tiene del país que es muy inseguro. Si bien hace qué sé yo, 10 años se consideraba el Ecuador para otras cosas, incluso muchos norteamericanos pensaban en este país como para un posible retiro. Sí. Yo conozco mucha gente que vino a retirarse aquí, que está aquí todavía. Específicamente en Cuenca. Cuenca, Loja. Algunas ciudades también en la playa, por ejemplo. Pero ya eso, obviamente, no el turista o el extranjero de hoy, ni pensarlo. Ecuador para el mundo. Eso es lo que ha querido transmitir el señor presidente, diciendo de que tenemos que dar más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Entonces, medios internacionales se hacen eco de matanzas en las cárceles, sicariatos todos los días, tema de la inseguridad que campea, que uno sale a la calle, sale a trabajar, sale a cualquier actividad y al regresar da gracias por el solo hecho de haber regresado y que no haya tenido alguna novedad. Exactamente. El señor Lasso queriendo aumentar, obviamente, el ingreso del país. El turismo es necesario. Estamos de acuerdo, el turismo es necesario, pero como hablamos hace un rato, así como nos presentan internacionalmente otros países y nosotros mismos, nuestra prensa, nadie va a querer venir al Ecuador, ni siquiera a pasear por el malecón, ¿no? O sea, peor en Guayaquil, que es una ciudad que está considerada totalmente insegura. Sí, Esmeraldas, ni hablar. En Esmeraldas, las hosterías, hoteles en Esmeraldas. Creo que ayer leí que en una hostería... 3 personas asesinadas. Sí, entonces, en Atacama, las hosterías vacías, los hoteles vacíos, en Tonsupa. Entonces, la situación para esa rama o para ese tipo de negocio está totalmente dura para esa gente, ¿no? Es más, están pidiendo ayuda y todo el tema, pero parece que no hay solución, no va a haber solución a corto plazo, ¿no? El tema está bien complicado. El presidente, lo escuché diciendo una frase terrible, que han bajado el nivel de las muertes. Muertes violentas. O sea, en el mago, no sé, ¿está en un multiverso o está en el mago de Oz? No está en el mundo de Oz, creo. O le están informando mal. Le puede pasar también. Tendrá gente que le miente y le informa mal y él lo que hace es creer que está todo bien porque
En realidad el presidente, la agenda de él ha de ser muy complicada. Con tantos ocupada. viajes, claro que Así sí. es. Estamos preocupadísimos por viajar. Entiendo que no ve la prensa o le cuentan lo que la prensa dice, entonces le dan de cuenta las cosas buenas y dicen no está todo bien y él cree que está todo bien Claro. y no está todo bien, pues no, No, claro. todos lo sabemos. Es que claro, quizás de pronto el señor presidente ve desde el avión presidencial pues el país y se ve bonito, se ve verde, ve el océano, el mar y piensa que todo está... Y como ya está vendido el avión, entonces... Y claro, como ya está vendido el avión, entonces... El tema está en que yo creo que fue en esta entrevista que tuvo con José Levy de CNN cuando estuvo en Israel, que él sigue, digamos, cuando se le pregunta por el tema de la inseguridad, la culpa es de Correa. Y La culpa es de Correa, claro. señalar a un culpable, pero no una solución. Entonces, el discurso es sí, él le entregó las cárceles a los narcotraficantes, pactó con la delincuencia, todo eso, pero supongamos que eso es cierto. ¿Qué está haciendo el presidente actual? Romper ese pacto sin tener un plan B, o sea, sin reprimir. O sea, está realmente, o sea, está cayendo en su propia mentira si es que su intención es, digamos, dirigir la culpa hacia ese sentido, o simplemente no sabe nada de lo que está hablando, no está fuera del contacto con la realidad. Y lo peor de todo es que cuando tú estás en campaña, tu buró te informa esas cosas, pues, ¿no? Y te dice, mira, tenemos este problema y hay que solucionarlo. Pero tú no puedes llegar al gobierno y recién en el gobierno, que te des cuenta al primer mes, al segundo mes, llevamos un año con el tema y la cosa no pinta para mejora. O sea, tú no ves un estado de excepción en la que dices militares a la calle, los ves un día, de ahí no los vuelves a ver más. Claro. ¿Sí? Entonces... Y más que nada estamos cayendo en algo que es como el acostumbrarnos a este tipo de cosas. Escuchamos el tema de las cárceles, es todas las semanas la misma noticia. La semana pasada, en uno de estos cerros de Daule, detrás de La Rioja, se mencionaba que estaban manipulando explosivos con un dron para querer introducirlos en la penitenciaría. Les falló el tema y creo que 3-4 personas desmembradas por ese accionar. Fuerte, bueno, no es un problema de contexto, es un problema que está y desde la época también del señor Lenín Moreno. Y como le hemos hablado anteriormente, el señor Lazo está muy consciente de lo que pasa en el Ecuador, así que no venga a decir que... Sabías a qué te metías. Que no sabe lo que está pasando. Sabes a qué te metes, entonces no puedes culpar al gobierno anterior por algo que tú no has podido hacer, ¿no? ¿Verdad? Es como si compres una casa y te des cuenta que está rota una tubería y no la arregles tú, sino que vayas a culpar al dueño que estuvo o al inquilino que estuvo 10 años atrás viviendo ahí, oiga, no puedes hacer eso. Muy buena analogía. Y si fue culpa, por lo menos que comunique qué es lo que está haciendo. Así es. Porque lo que nos interesa a nosotros es la solución, no quién tuvo la culpa. Exactamente. Es que, a nadie le interesa quién tuvo la culpa, le interesa la solución, es verdad. Claro. Al ejemplo que menciona Pedro, pues, o sea, si tienes el problema en la casa que compraste, ya tienes ese problema, solucionalo. ¿Cuál es la manera de decir, buscar un responsable? ¿Eso te soluciona algo? ¿Vas a hacer que te vas a inundar si no lo solucionas? Claro. por obra de magia se solucione el problema? No, tienes que tomar una acción. ¿Y cuál es la acción que está tomando el señor hasta ahora? Ninguna. No se ve ninguna. No vemos ninguna. Y el problema igual es que los culpables que él está señalando no tuvieron ese problema. Es que lo peor. Sí, correcto. Nunca tuvieron ese problema. Correcto, ellos no tuvieron ese problema. Bueno, no hubo. Y la cuestión está en el contexto, no es situación de contexto, y tienes un ejemplo en El Salvador de cómo poder solucionar estas cuestiones. Claro. Tienes un ejemplo ahí, muy buen ejemplo. Que en El Salvador es un tema, es un problema casi parecido, ¿no? Porque igual las pandillas lo que manejan es el tráfico en El Salvador. Tráfico de drogas. Y es lo que Bukele está haciendo, ¿no? Están dolarizados también. Entonces, correcto. Está dura la cosa también allá. Caso de educación. Estudiantes que no tienen cupos en las universidades. Huelga de maestros. Estudiantes que reclaman porque no tienen... No tienen profesores, indican, y tienen problemas con sus carreras en la universidad. Y recibieron su tate quieto. Entonces ellos, acogiéndose al derecho a la libre expresión, pues reclaman en la calle, época universitaria. Todos hemos pasado por eso. Entonces, la diferencia del caso es que acá la policía les dio para que lleve y traiga. Entonces, lo que nos preguntamos siempre es por qué no se actúa del mismo modo con la delincuencia común. Así es. Estos tienes toda la razón. Ahí no van. Caso estudiantes, no hay cupos en universidades, en Alandro. Bueno, eso nosotros nos referíamos en el programa pasado al hecho de que supuestamente el excedente del petróleo se había dicho que parte de eso se iba a invertir en educación. No lo estamos viendo. No ha sido. Porque
esto es una clara muestra de eso, que no haya cupos en la universidad. Supuestamente era culpa del CENESID, ¿no? Y ya iba a desaparecer. Y también, sí, pero no han hecho nada al respecto. O sea, eso sigue sin atenderse, sin ningún tipo de atención. Entonces, no hay tal inversión y no hay la más mínima preocupación porque se solucione ningún problema. Es que Huelga de maestros, Pedro. el tema primero, para acotar el tema de los cupos, el tema de los cupos es que hay un problema administrativo en las universidades también terrible. Falta de presupuesto, nadie se preocupa por hacer cumplir de que todo vaya de la mejor manera, o sea, vaya como tiene que ir. Entonces, ya por eso tú ves el tema de que falta de cupos, falta de profesores, sacaron profesores, los estudiantes reclaman porque, los de medicina más que todo, reclaman porque ellos sienten que tienen que estar de manera presencial en las aulas y los quieren tener, o es lógico, sí, los quieren tener todavía en modo Online. entonces no quieren y con justa razón tienen que recibir sus clases también presenciales para... Huelga de maestros. los maestros están reclamando lo que la ley les dice, ¿no? O sea, Y Lazo ellos- lo prometió. Y les prometió Lazo. Lazo ahora lo vetó, pero han ganado porque la Corte les dio la razón. El Claro. gobierno va a tener que pagar. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas cuando ya pase el informe de la Nación. El presidente, creo que el día jueves va a analizar Una entrevista tiene el canal. va a analizar el tema, ¿no? Jaime, ¿la población confía en el sistema educativo? Francamente no. Y caemos en la máxima de que, al parecer, el modo de querer manejar el país sin darle la preocupación y la atención que necesita la educación, caes en el concepto de que quieres tener a un pueblo ignorante para poder tenerlo sometido. Todos sabemos que la educación, el conocimiento es poder. Y si das eso a la clase media, a la clase más necesitada, van a tener otra ideología, otra manera de analizar las cosas, de percibir el entorno que los rodea, y vas a darte cuenta que las cosas no están bien. Entonces, es preferible para el gobierno actual, a mi modo de ver, tener un país enceguecido, hasta cierto punto acorralado, con miedo, con temor, para poder tenerlo sometido. Alejandro, ¿qué opinas? Sí. No, yo coincido con lo que dice Jaime, realmente. Es probable probable no, lo más seguro es eso, que ellos estén contando con la ignorancia, con la falta de conocimiento de la mayoría de la población para justamente evitar que se les exija más. O sea, una población educada es una población que deja de pensar en binario, en blanco y negro, en izquierda, derecha, en tú eres mi oponente, por tanto tengo que estar en desacuerdo de todo lo que dice simplemente porque tengo que estar en desacuerdo. Y no me permito un análisis de si de verdad tal vez tu posición tiene algo rescatable, algo que pueda servir para agregar a la mía. Y en eso se divide la población. La gran mayoría de la población que es ignorante y que no tiene capacidad de discernimiento, no estoy diciendo que es el caso de toda la población, pero cuando se logra ese objetivo de convertir a una población en ignorante, eso es lo que sucede. Se convierte en gente que piensa así, que futboliza, digamos, la política, que convierte eso en digamos, la política en un Barcelona-Emelec. Simplemente estoy en contra tuya porque ni siquiera sé yo mismo por qué, pero porque me enseñaron a que eres de izquierda o eres de derecha y debo oponerme a ti simplemente por eso, porque representas lo contrario. Correcto, no utilizan la dialéctica. Para la semana que viene, a ver si tenemos la presencia de entrevistar a un doctor doctor en educación, el doctor Carlos Sánchez Pacheco, a ver si no lo podemos entrevistar la semana que viene. Caso salud, falta el sistema y no hay asistencia. Pedro, ¿qué opinas? Es lo mismo que la educación, ¿no? Tenemos unos servicios estatales básicos mal administrados. No hay quien administre, no hay un orden, no ves que ninguno de los ministros o de los secretarios de Estado traten de imponer el orden que tiene que tener cada Secretaría de Estado, ¿no? Pasa en la educación, pasa en la salud, la gente se queja muchísimo, el IES es un caos, ¿sí? Tanto es así que te reprograman hasta operaciones porque no tienes anestesia, algo tan básico. Y partamos también, Pedro, perdón que te interrumpa, acotando lo que dices. Tenemos
tenemos vicepresidente, supuestamente Vicepresidente. médico, Médico, exacto. Estudiado en Entonces, Harvard. estudiado en Harvard, que debería estar en primera línea manejando estos temas. Pero nos encontramos con casos de gente que se va a hacer atender, que cancela su seguro A y tiempo. que quien le atiende en la puerta del hospital de especialidades es el guardia. Y el guardia le dice, no le puedo atender porque no hay sistema. Exacto. Es un tema administrativo. Es un Muérase. tema netamente sistema. mal administrado. Ya lo mencionábamos en el programa anterior. Así o sea, es. si te falla el sistema, que lo que hace es justamente administrar, digamos, todo el proceso. Papel y lápiz. Sí, lo archivas. o Lo sea, archivas. aquí en Ecuador hubo un caso, no voy a dar nombres específicos, pero hubo un caso de una empresa, un grupo empresarial grande que una vez estrenó, digamos, abrió un nuevo negocio que era un restaurante en un lugar, en un centro comercial de la ciudad. Y ese mismo día, el día de la inauguración, le falló el sistema de Facturación. facturación. Les tocó facturar en mano. Al privado, sí, el empresario privado sabe que si no hace eso, pierde. Me vas a decir que una persona que está al frente del país, que viene justamente del ámbito privado y que pone en sus ministerios a personas que supuestamente son sus cuidadarias y que vienen más o menos de un trasfondo similar, no se les va a ocurrir algo tan sencillo. Y eso va de la mano también con Da lo para que... pensar que hasta puede haber habido mala intención. Así es. fuera de eso. Y eso va de la mano con lo que ustedes decían, con el tema de que quieren quizás tenerte ignorante o quieren que el falle el aparato estatal. Y es eso, o sea, el gobierno no se da cuenta de que la educación en estos tiempos de ahora, en los tiempos modernos, o sea, el conocimiento es el que te va a permitir tener que tu servicio o tener los servicios al 100%. O sea, si me dices a mí que se te dañó el sistema, ¿eso qué te quiere decir? Sí, que no tienes técnicos, que no tienes ingenieros en sistemas, que tu sistema no tiene mantenimiento, que 1000 cosas por las que te pudieron haber pasado. Quiere decir que no tienes una buena planificación de mantenimiento en el sistema. Claro. O sea, eso te quiere decir. Quiere decir que te falta mano de obra, quiere decir que te faltan técnicos o sacaste los técnicos y los que tienes no te sirven. Hay un dicho, O sea- hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Yo hasta creería de que Maquiavélico. exactamente se trata de tratar de presentar los servicios como salud, como educación, como malos, como pésimos al ser públicos. Entonces, qué mejor que crearte el problema y exponerte la solución, que sería privatizar. Sí, pero es un plan, ahí vamos a otro punto. para mí es un plan maquiavélico eso. o sea, Es terrible. un plan Vamos, maquiavélico y vamos. terrible porque Porque el no costo puedes de jugar eso- con la vida de las personas. Súper alto. No se juega con la vida de las Aquí- personas. Aquí igual la salud privada es totalmente permitida. El único problema de que exista una entidad estatal que se ocupe de eso es que te está creando competencia. Pero la gente que va a esos lugares normalmente no tiene la capacidad económica para hacerse atender a una Así clínica es. privada. Así es. Lo que puedes hacer ahí, que ya lo intentaron hacer alguna vez, pero lo preguntaron por consulta, Ujú. es si tú quieres tú quieres seguir aportando al seguro Al social seguro o no social quieres. o un seguro O privado. quieres aportar un seguro privado. Exacto. Que por ahí puede ir la cosa también, cosa, que claro. me contarás después cuando pase el gobierno y venga otro gobierno y se arme el caos porque no hay quien te defienda contra ese seguro privado que no te quiera atender. Eso es un detalle. La gente que piensa que el seguro social, digamos, el seguro que te provee el Estado es un problema, pruebe con un privado. Así es. Bueno, de todo lo que estamos conversando en este instante, estamos justamente llegando a un punto. Todas las personas que querían que el señor Lasso sea presidente Ujú, se basaban en que él ha sido un buen administrador, ujú. porque él ha manejado el Banco de Guayaquil y lo llevó bien. Pero a ver, un momento. Una cosa es que yo sea un buen administrador estando en el mercado simétrico, abierto, que el gobierno no tiene por qué meterse. Y otra cosa es que yo esté en el mercado, pero también estoy participando en el gobierno y yo sé lo que va a pasar mañana. Sé cuáles van a ser las tasas de interés. Yo sé lo que de aquí a mañana puedo vender y comprar otras cuestiones así como los bonos del 99. Entonces, una cosa es ser un buen administrador, no sabiendo qué pasa en el mercado y acertando en las cosas que yo pueda. Y otra cosa es ser juez y parte, participando en el gobierno, sabiendo las cosas que van a ocurrir de aquí a mañana. Es una diferencia muy alta. Y si el señor Lasso es un buen administrador, no se está palpando para nada en las cuestiones de salud. Venta, por ejemplo, el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico, un banco de primer piso, es el segundo. Tenemos que es el Banco del Pichincha, Banco del Pacífico, Banco de Guayaquil y Probanco. Y Ujú. querer vender el Banco del Pacífico. Si el señor es un excelente administrador,
¿por qué no vendérselo específicamente no a un privado, sino, por ejemplo, al BIES? Yo tengo una deuda con el BIES. Tengo una deuda con el BIES. Y así pago una parte. Y es una banca al primer piso que tranquilamente el BIES lo puede utilizar. Y obviamente eso también me va a regular un poco las tasas de interés. Porque el BIES es un banco que colabora con las tasas de interés más bajas para poder sacar un préstamo hipotecario. Vamos, pero el BIES te presta con tasas de interés más bajas, pero tu misma plata, pues, ¿no? O sea, el BIES no te... El préstamo hipotecario no es con tu misma plata. El hipotecario no, pero... no, el quirografario sí. Estamos totalmente de acuerdo. pero en el hipotecario, así mismo como el BIES te presta el 9%, el Banco del Pacífico también te presta el 9%. Los bancos privados te prestan algo casi parecido. Sí, o sea, por ahí no va la competencia con el BIES. Yo creo más que todo es que el BIES lo que podría ser, o sea, el Banco del Pacífico, a mi parecer, no tendría que ser vendido. Que fue el banco más rentable. Y adicional, mira lo que se dice actualmente. O sea, ya hay dos posturas. La primera es que el banco se debe vender en 800 millones de dólares, que supuestamente es el valor patrimonial, pero hay una situación de mercado, que el precio de mercado en realidad es mayor. Así es. ¿Ya? Pero insisto, se lo puede ver. Si tú dices que eres un mal administrador, bueno, es un buen administrador Lazo, pero quiere vender las cuestiones, véndeselo al BIES. El BIES sigue teniendo la cartera, sigue ayudándonos. Y a ver, Lazo se expresa que hace falta dinero en el mercado, para el país. No tiene dónde tener recursos. Por eso las situaciones tributarias, los aumentos de los impuestos. Sí. Pero les consulto. ¿Cuánto nos está dejando el Banco del Pacífico? Es un banco que ha dejado rentas. Sí. He escuchado economistas que hablan del costo de oportunidad. Claro, el costo de oportunidad es que, a ver, tú puedes ahorita obtener 800 millones si es que vendes a esa cantidad del banco y los puedes invertir en BIS, en salud, educación, en viviendas. Escuchar eso se escucha muy bonito, ¿ya? Pero a ver, ¿qué te garantiza que eso en realidad lo van a hacer? Tenemos, como lo acabas de decir, un excedente del precio del barril del petróleo. Exacto. Y no estén invirtiéndolo. ¿Quién te garantiza que lo van a hacer eso? Y el mismo economista que habla de costo de oportunidad que dice, bueno, hay que tener una carta de intención. Y con carta de intención no llegamos ni a la esquina. Y si yo tengo un banco que me está dando rentabilidad, ese dinero lo invierto en educación. Por eso, ¿para ese qué lo dinero vendes? lo invierto en seguridad. Exacto. Y ahora, si yo no tengo dinero para en vez de mandarle la carga tributaria, bueno, pues invierto en cuestiones que pueden ser rentables y con ese dinero lo distribuyo en educación, en salud y en otras cuestiones que necesitemos. Entonces, lo gubernamental versus lo privado. Te consulto. Sí. ¿Sirve lo gubernamental versus lo privado? Sirve. Así es. Los servicios. A ¿Te refieres a los...? ver, repito. ¿Lo de abajo? Ya. Voy a hacer distinta la pregunta. Ya, ok. 1, 2, 3. Entonces, ¿lo gubernamental no sirve y lo privado sí? No, yo no pienso así. Ambas cosas sirven. Correcto. Jaime. Hemos tenido la prueba de que servicios públicos hace 10 años atrás, 2 años atrás, tenían un nivel muy alto de aceptación en la gente. Un cambio estructural que había en función de requerir documentación para determinado trámite. Cosas que te demorabas un día, 2, 3 días, hasta una semana, lo sacabas en 45 minutos. Tema pasaportes, tema cédulas, cualquier tipo de certificado, era un acceso libre de información y rápido de obtener. Y era un sistema público, no era un sistema privado. Pedro. Es que las dos cosas bien administradas te van a servir, ¿no? Exacto. Si tienes buenos administradores, Correcto. vas a tener éxito en lo gubernamental o en lo privado. Si eres un mal administrador, pues, vamos a decir, ahí el viejo relato de los políticos de siempre, que el Estado administra mal. Entonces, como decía Jaime hace un rato, tuvimos buenas administraciones estatales. Exactamente. Ahí Nosotros tienes- hemos visto estados que, digamos, gobiernos que han administrado bien y otros no. Así es. Tenemos el caso anterior. ¿Para qué servía el IES? No servía. Lo levantaron. Correos del Ecuador. ¿Servía Correos del Ecuador? Lo levantaron. Ahorita ya no sirve otra vez. Claro, Lo levantaron. Entonces, lo que acaban de decir, y creo que todos concordamos, una buena administración no interesa si es privada o es pública. Mientras sea buena, va a ayudar. Exacto. Claro. Esa idea de que es de gobierno y por eso va a estar mal, totalmente erróneo. Esa idea de decir, no, es que tú eres un gobierno y solo tienes que meterte en cuestiones de gobierno y no tienes por qué estar metido en cuestiones privadas. A ver, en cuestiones macroeconómicas tenemos 3 agentes, que es el gobierno, las empresas y las familias. Ya, exacto.
Entonces, yo les consulto. En el Ecuador, ¿el sistema privado está sirviendo tanto como para no tener la intervención del gobierno? Alejandro. No, realmente no. O sea, y si nos ponemos si nos remontamos a unos 14 años atrás, 15 años atrás, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, el estado vial del Ecuador era pésimo. Así es. Te lo digo yo, que yo tuve que recorrer el país en carro muchísimas veces por cuestiones de trabajo. A mí me ha tocado hacer instalaciones en lugares donde no llegaba ninguna señal de celular, entonces el camino era peor. Así es. Entonces, yo sí vi el cambio en ese sentido inmediato cuando vino un gobierno y lo hizo correctamente. Lo mismo en el sector de la educación. O sea, en el sector de la educación hemos visto escuelas unidocentes, escuelas cuya infraestructura civil como tal estaba por los suelos. Y después vino un gobierno que se encargó de corregir todo eso, de construir incluso más instituciones educativas que las que ya existían y dotarlas de profesionales que sean docentes, ¿no? Entonces, no, yo he visto aparato estatal que funciona y he visto también aparato privado que no ha funcionado durante mucho tiempo porque económicamente eso no les resultaba rentable y ese vacío lo tuvo que llenar el gobierno en algún momento. La deuda externa, ¿quién nos la ganó? ¿No fue acaso en el gobierno de Hurtado? Que eran de los privados y nos la ganamos nosotros. ¿Por qué? Porque el sector privado no pudo y nosotros ahora sí tenemos que pagar esa deuda. Jaime, ¿tú crees que en realidad el Ecuador no necesita la intervención del gobierno? ¿Los privados están haciendo todo bien? Pues a mi modo de ver, ¿no? Porque existe una regulación nula en ese sentido porque no hay un control. Si yo quiero acceder a algo privado, pues obviamente tengo que tener un poder adquisitivo mayor. Y la gran mayoría de la población no la tiene. Entonces, si el tema del manejo público está en un estado paupérrimo y necesito tener más circulante para acceder a un servicio privado y no lo tengo, entonces no voy a llegar a nada. Entonces, no hay una regulación ni en precios ni en costos al tema privado. Correcto. Pedro, ¿qué opinas? Concuerdo con Jaime y con Alejandro. Lastimosamente se creó se quedaron esos dichos de que lo estatal no sirve, lo privado sí, pero les pongo un ejemplo solamente. Electricidad, años atrás, electricidad era manejada por empresas privadas, público-privadas, barcazas privadas, y tenías cortes de luz, no tenías energía, perdón. Bueno, ahora hicieron el gobierno... Solo te pongo un ejemplo nada más, en el tema de las barcazas, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, el agua, sí, que la maneja una empresa privada con concesión, o sea, no es que tienes un servicio 100% excelente, ¿no? La recolección de basura, cosas como esas, ¿no? Entonces, el Estado siempre tiene que intervenir para que pueda regular y pueda controlar, ¿sí?, ese tipo de servicios y que la empresa que nos da el servicio tiene que ser un servicio de calidad, ¿no? Pero si el Estado no controla, imagínate, pues, ¿no? No, pero mira, además, si tú eres, vamos a suponer, médico y tú quieres ponerte tu consulta privada y atender gente a la cual, digamos, ayudarlas con la salud a cambio de dinero, lo puedes hacer. Aquí no es prohibido en casi ningún país. Pero no te pongas bravo cuando venga el Estado y ponga una clínica donde se pueda atender el que no puede acceder a tu servicio. Totalmente de acuerdo. Porque no, o sea, tú no estás llenando ese espacio. Así y es. ese espacio venía quedando vacío desde décadas atrás. Estamos totalmente Así de acuerdo. Entonces, yo no veo cuál es el problema. Si la empresa privada no se da abasto para llenar un mercado específico, ¿qué problema hay con que el Estado lo haga? Lo haga, sí, es verdad. Correcto. Entonces, no es utópico expresarnos que el gobierno va a hacer mal las cosas, como lo quieren decir siempre. O sea, independientemente hablar mal de la derecha, mal de la izquierda, nosotros siempre hemos buscado una situación de dialéctica en la que vamos a encontrar la mejor parte de cualquier lado y que sea aplicado en Ecuador. Si en Estados Unidos lo aplicaron en el 2008, porque Grisham dijo bien claro que supuestamente, bueno, todo es simétrico, y después dijo, oh, me equivoqué, disculpe, todo no es simétrico, y tuvo que llegar el gobierno
a intervenir, claro, siempre busquen que intervenga poco, sálvame y luego vete, déjame salvadito, déjame los millones de más y listo, no pasa nada, yo estoy bien y tú no me molestes. Entonces en Ecuador sí se necesita esto. Y no vamos a conversar el tema de redistribución o una situación equitativa de distribución de la riqueza o los ingresos. Un amigo me supo decir que si me estás hablando de redistribución de la riqueza me estás hablando de expropiación. Pero podemos expresarnos con temas de distribución más equitativa del ingreso. Y esto tampoco es utópico. Y ponemos el ejemplo, tenemos excedentes una vez más del barril de petróleo. ¿Cómo hacer que ese dinero llegue a las demás personas? Y es algo sencillo, a ver. Yo hasta tengo el Banco del Pacífico. Lo tengo como banca de primer piso. Banco del Pacífico puede prestarle a usted. Le voy a hacer un préstamo para incentivar en realidad el sector turístico. Alejandro, te voy a prestar X cantidad de dinero a 2%. 2% y me lo vas a pagar en año y medio. Pero ese dinero solo lo puedes utilizar para viajar por todo el Ecuador. Estamos activando a las personas para que conozcan nuestro país. Estamos activando el sector turismo y adicional. Estoy pidiendo un porcentaje mínimo como para rentabilidad, si se quiere ver ese punto, porque no estamos buscando fines de lucro. Buscamos que ustedes como personas tengan el acceso de conocer nuestro país y de incentivar la situación turística, porque lo vas a gastar en eso. Yo soy gobierno, tengo este excedente de petróleo, voy contigo, Jaime, ¿sabes qué? Toma, cómprate una casa, este es el terreno, haz la casa y te lo voy a cobrar 20 años con 2%. Al final del día, igual ese dinero lo tengo yo de excedente. Y estoy incentivando también, porque obviamente uno de los factores para revisar si la economía está en crecimiento es la parte de construcción. Estoy ayudando a ti, estoy generando en realidad ingresos, estoy generando fuentes de empleo. Entonces, no es tan caído de la hamaca, no es tan utópico que yo ese excedente lo pueda utilizar con una banca de primer piso como el Banco del Pacífico, como les digo, para que puedas viajar en el Ecuador, para que puedas hacer cuestiones aquí internas y para que tú puedas invertir en tu educación. Entonces, se hizo, claro que se hizo, otros gobiernos lo han hecho. Podemos hasta revisarlo y obviamente van a salir muchos economistas diciendo que estas son cuestiones inflacionarias y todo lo demás, pero cuando tú en realidad tienes un control de los precios, no vas a encontrar nada inflacionario de aquí a mediano plazo. Y como conversé no hace mucho con un amigo que está estudiando economía, obviamente los periodos de corto, mediano y largo plazo se están reduciendo. ¿Por qué? Porque tenemos una cuestión de redes sociales, tenemos una cuestión de transporte mucho más rápido, entonces las distancias son más cortas y las situaciones cíclicas son más rápidas, ya no fluctúan tanto tiempo. Como dicen la curva y todo, bueno, la curva no fluctúa tanto tiempo. Entonces, como podemos ver, son cuestiones de administrativas que el señor Lazo es un excelente administrador, que tengo un excedente y puedo utilizar X banca para poder hacer todo lo que les estoy comentando, que estamos reactivando. Si es que no se quiere dar el caso de poder invertir en el sector secundario, que es si es que no se quiere el caso de invertir en el sector secundario, que es la industria. Claro. ¿Ya? Porque nosotros somos muy sector primario, que es la parte agrícola, y muy sector secundario, que es la parte del turismo, que ya turismo con estas cuestiones de tanto no hay, estamos nivel 4. Entonces, tenemos eso. No es utópico, ya lo han hecho otros países, han levantado sus economías en 3-4 años, no es utópico, pero aquí lamentablemente se sigue este discurso de si es del gobierno, no sirve y por eso hay que vender. Y el caso es que tienes, en este caso, las herramientas para hacerlo. Y el señor presidente, creo que debe estar rodeado de gente que conoce mucho más a fondo el tema. Y debería plantearle ese tipo de soluciones porque tienes con qué hacerlo. Los frentes que tienes que cubrir ahora, ¿qué son? Seguridad, salud, educación y reactivar el comercio interno. Pero yo insisto, o sea, no tienes necesidad de vender el banco. No hay, yo pienso que no hay la necesidad de vender el banco. Es más, utilizaría el banco para lo que ha venido haciendo anteriormente el banco. El banco es un banco demasiado rentable. ¿Sí? No hay la necesidad de venderlo. No hay la necesidad de venderlo. ¿Sí? CNT he escuchado también que tiene ya problemas. No los tenía. ¿Sí? Y veo que el gobierno quiere vender las empresas rentables y quizás hay empresas que no son rentables que no las vende y que las debería vender. Es un tema que lo está manejando el Estado. Yo... como ciudadano no permitiría que vendan el banco porque siento que no hay la necesidad de vender el banco. Correcto. Sí.
No sé ustedes qué piensan. Bueno, como lo hemos dicho acá, creo que está consensuado esto. No es necesario vender el banco. Se está demostrando que la administración está totalmente equivocada y para dar indicios de poder vender. Pero en realidad lo que están demostrando, porque a ver, la gente ya no es tan caída la maca como antes. Lo que están demostrando es que son pésimos administradores. Y como yo soy pésimo administrador, tengo que darle espacio al sector privado. Y también la gente ya tiene una situación histórica. Ya hubieron gobiernos anteriores, como acabamos de decir, Correos del Ecuador. Servía perfectamente el IES. ¿Cuándo te demorabas tú en el IES para hacer un préstamo anteriormente? 24 horas. 24 no, anteriormente. Anteriormente sí, pues tenías que ir a hacer para la que cola. te firmen un cheque de X cantidad, una vida. Caso Glass. Se entregó. ¿Qué hicieron los demás políticos, Jaime? Bueno, ahí tenemos un largo historial de presidenciables que tuvieron ciertos hechos algo turbios. Y a la primera se volaron. 20 años. Y jamás hicieron frente a las responsabilidades de los actos que tenían o a las acusaciones que tenían en su contra. Lo que hicieron fue poner pies en polvorosa y nos vemos. En el caso del señor Glass, es la segunda vez que se entrega. Y se entrega exponiendo su tema y diciendo que se mantiene leal a sus convicciones. Algo que no hemos visto en ningún otro político. Y si hay alguno, pues que me corrijan, porque hasta donde yo recuerdo en toda la historia que le ha tocado vivir en este país, ninguno de los que ha sido acusados de algo se ha quedado como se dice vulgarmente, a frentear el problema. Claro, tenemos otros casos, por ejemplo, de gente que se fue a Panamá y ahorita da clases en la UES. Alejandro, ¿qué opinas de los...? A Costa Rica. A Costa Rica, perdón. Pura vida. A Costa Rica. Pura sí. vida. Ya te iba a preguntar si está dando clases en la UE, porque estaba buscando trabajo. Caso Glass. Sí, no hay mucho más que agregar. O sea, yo creo que está actuando como tiene que ser. Si bien las leyes se están... Bueno, en el tema este del habeas corpus, probablemente ahí sí no tengo mayor información sobre la cual emitir un juicio, pero las leyes previas sobre las cuales que se utilizaron para juzgar a Glass me parece que fueron indebidas. Se utilizó un código penal derogado. Así es, un código penal que no tiene él igual, aún así, él se sometió a ese veredicto y decidió cumplir para demostrar que él no tiene nada que ocultar, nada de qué avergonzarse. Me imagino que es la actitud correcta que debe asumir y sí, en efecto, como dice Jaime, si hay algún político, algún protagonista de la escena pública del Ecuador que antes haya hecho eso, pues que nos corrijan, pues no creo que... Bueno, Lucio Gutiérrez se fue si bien es cierto se fue en helicóptero, se fue cayendo, pero tenía entendido que se fue porque recibió información de que lo querían agredir, asesinar, matar, pero regresó, querían atentar contra su vida, pero regresó después y pagó creo que 3 meses o 6 meses de cárcel. Sí, de ahí pactó con los poderes de turno y salió. Para ser justos, creo que también Fabián Alarcón. Sí, pagó también Fabián Alarcón. Algunos meses de cárcel. Sí. Algunos meses de cárcel y estuvo aquí. De los que podemos acordarnos, ¿no? Los demás sí creo que se fueron. Estoy seguro que se fueron. Se fueron. Creo que porque no les quedó otro remedio. No tenían otra escapatoria. Así es. Midieron fuerzas. Yo creo que midieron fuerzas con Glass afuera. Midieron fuerzas regresando Glass a la cárcel. Si bien es cierto, ayer estuvieron ayer o antes de ayer estuvieron personas afuera de la cárcel 4 esperándolo, apoyándolo y todo, pero creo que fue más un tema de medición de fuerzas de cómo estaba la situación política de ellos. Vuelvo y les repito, como les dije en el programa anterior, ellos no necesitarán de Glass, no necesitan de nada mientras tengan a Correa en la palestra pública de UNIS, ellos van a tener buenos resultados. Quiera o no la oposición, ¿no? Y están haciendo todos los méritos para que el candidato que ponga a Correa gane cualquier elección. Están haciendo todos los méritos. Sí, porque bueno, no sé si el Lago Virtual vaya a participar nuevamente, pero este era su oportunidad y no aprovechó. No aprovechó. El caso del avioncito con los ojos chiquititos. Oye, ese estuvo bueno. Muy bueno. Lo vendí, si lo vendí, no lo vendí. 8 millones, valía 28 cuando se depreció. No me lo compraron. Así es,
de gobierno a gobierno, transacción de gobierno a gobierno, explicando transacción y una promesa más cumplida. ¿Qué te parece, Pedrito? Me parece que lo querían vender en pesos y estaba en dólares. No sé cómo fue el tema, pero Un problema con la moneda. tema terrible de comunicación Sí, en la presidencia de la República, en el Manejo gobierno. pésimo. Mal manejo terrible. manejo. No pueden exponer al presidente o exponerlo a que diga en televisión que ha vendido el avión. Parece en chiste, pero es cierto. pero no lo pueden exponer al Lo presidente de esa mismo manera. con el ministro de Economía. Así es, a los dos. Con Economía y Finanzas, que en alguna entrevista que salió, cuando se le preguntaba específicamente, decía, no, yo no sé nada, no sé, específicamente no sé en cuánto se lo va. Está bien, yo estoy de acuerdo en que él no tiene que tener en su mente el valor de todos los bienes del Estado y cuándo se van a vender, pero se sabe que el tema del avión presidencial fue algo incluso hasta de campaña, fue una promesa de campaña. Así es. Y si sabe que vas a ir a una entrevista Los y que locos eso socialistas. está en el aire, te lo van a preguntar. Pero Así bueno, es. prepárate para eso. Se pero- manejó muy mal. Quedamos como ridículos. Quedamos Así. como ridículos. El primer mandatario diciendo eso. Y medios internacionales haciéndose eco de la noticia. Mm. O sea, más Ecuador en el mundo. Más Ecuador en el Ecuador. Me recuerda a un chiste, no sé si ustedes conocen a este humorista argentino, Peter Capusotto, Diego Capusotto se llama, pero él tenía un programa que se llamaba Peter Capusotto y sus videos. Tenía un personaje que se llamaba Mickey Vainilla, que era una especie de cantante pop neonazi, con su bigotito igual a Hitler y todo eso, que era una especie de mofa de la ultraderecha, ¿no? Entonces él decía, para insertarte en el mundo, deja que el mundo te inserte. Entonces, básicamente, es un Eso poco es lo que está lo que me recuerda esa frase cada vez que la repite. Sí, pero todos coincidimos que es un error, un horror. Horror. Un horror de parte de comunicaciones. Sí, sí, sí. No creo yo que el presidente lo haya dicho por ¿Contexto? voluntad propia o contexto. O sea, creo que lo informaron mal, creo que estuvo muy mal informado. Sí, yo Y pienso. si es que estuvo bien informado, pues se las mandó, ¿no? Y aún así, el caso es que ni siquiera sabemos qué va a pasar con el mismo. Solo debemos esperar que aquí lo publique en Marketplace y por falta de seriedad. Hay que ponerle no, goles X. Goles Cosa X. terrible. Solo interesados. Solo Interesante. Inbox. Inbox. Sí, y tan terrible que Duque tuvo que desmentir inmediatamente el tema porque en Colombia Duque está por salir, entonces Claro. tuvo que desmentirlo inmediatamente, ¿no? No puede hacer esas compras si él ya está por salir. Eso le compete al próximo presidente. Claro. Sí, Así es. Bueno, error. en nuestro Ecuador pandórico, una vez más, el señor Lazo dice algo nuevo y da que decir, ¿no? Da que... Muchas gracias. Sí, gracias. Nos da muchos Buen temas. material para... Argentina, Uruguay, Israel. Mejor que Israel. Lenin porque Lenin, yo creo que están ahí. Ahí están. Ahí están, Yo creo ahí que sí. O sea, están. pero Lenin tenía texto. Claro. No hay contexto. Aquí no hay contexto. No hay contexto. Pero es una cosa da para reírse, pero Sí. Preocupante. Es triste. pero igual es preocupante, ¿no? Es preocupante el tema de la comunicación del gobierno. Así es. Pues bueno, señores, muchísimas gracias. Sigan viniendo, por favor, sigan Claro. viniendo, se los extraña. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Jaime, muchas gracias. Gracias a ustedes por tenernos en este programa y Gracias nos por veremos en una próxima Y oportunidad. gracias Por la a los paciencia, seguidores gracias a nuestros, todos los que nos ven seguidores y que los que nos semana ven. a semana. Ahí están nuestros sponsors. Muchísimas gracias. Pasen bien. Hasta luego.